Estimados estudiantes, la autoevaluación de la unidad 3 está referido a lo que es al tema de costo de capital, el modelo KPM, beta y WACC. Y para hallar lo que es un KPM, nosotros tenemos que tener como dato principal la tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo me representa un riesgo nulo o un riesgo cero. Pero si yo quisiera incrementar a partir de la tasa libre de riesgo hacia tasas mayores, por ejemplo, como 10 o 12%, tendríamos nosotros tener mayor riesgo. Y es por eso que es muy importante el análisis de KPM y beta. Y beta lo que nos ve es el riesgo de la inversión o del KPM. Por ejemplo, un beta mayor a uno, decimos que esa empresa es muy riesgosa o el sector, y un beta menor a uno que no es muy riesgosa. Y para nosotros tener parámetros es cuánto de tasa base, cuánto le ponemos al activo libre de riesgo. Muchas veces trabajamos con los bonos soberanos que emite un Estado. En el caso peruano, por ejemplo, ha emitido bonos soberanos por un valor nominal de 1.000 soles cada bono, y por esta compra de bonos, el Estado te paga 5,4%. Este, esta tasa, cupón de 5,4%, empezaría a ser nuestra tasa libre de riesgo. Y a partir de ahí quisiera yo tener mayores tasas, tendría que hacer un análisis mediante el análisis beta y el modelo KPM. Para hallar lo que es KPM, primero hallamos beta. Sabemos que beta va a hacer un análisis de la covarianza de riesgo empresa y versus la covarianza de riesgo mercado sobre la varianza mercado. Entonces, si nosotros estamos analizando el sector minero a través de la empresa Buenaventura, nosotros ya ahí estamos teniendo el riesgo empresa. Tenemos que hacer la covarianza con riesgo mercado, y para nosotros trabajamos en la bolsa de valores a través del Stampool 500. Y vemos que la fórmula del KPM es primero la tasa libre de riesgo, que en este caso para el Perú sería 5,4%. Vamos a sumarle lo que es la rentabilidad mercado menos la tasa libre de riesgo, que es la prima del riesgo. Entonces, la rentabilidad mercado sacamos del Stampool 500. ¿Y cuál es el dato mayor? O también podemos promediar, ¿no? Para tener ese dato rentabilidad mercado, menos la tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo habíamos dicho que asumimos lo que emiten los estados soberanos a través de estos bonos. Y finalmente, toda esta ecuación le sumamos por beta, teniendo en consideración que ya beta, por ejemplo, ha sido hallado mediante esta fórmula. Al trabajar nosotros con la fórmula, tendríamos un KPM de 14,35%. ¿Qué sería esta tasa? Por lo que tendremos que ganar por la inversión que estamos realizando. Otro de los temas muy importante es el WACC. El WACC medimos a través de lo que es los pasivos, ¿no? Que son fuente de inversión, a través del total pasivo no corriente y el pasivo no corriente. Son esas dos eh, dentro del balance que trabajamos en función a las inversiones o a los préstamos que hemos hecho. Para ello, nosotros trabajamos el KPM va a ser igual, por ejemplo, al costo de la deuda a uno menos la tasa. Este costo de la deuda siempre va a salir de los bancos a cuánto es la tasa efectiva mensual para convertirlo a una tasa efectiva anual. A uno menos la tasa impositiva, que es el impuesto, por la deuda sobre la deuda más el equity, más el KE, que es el costo de la deuda que nosotros estamos trabajando, no mediante el KPM que hemos hallado, por el equity sobre la deuda más equity. Así es, estimados estudiantes, muchas gracias.